Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial, renegociación de la deuda externa. El gobierno adelanta acciones sobre este tema crucial para la sobrevivencia de la nación en tiempos de pandemia, y no es una exageración. Vamos a conocer el comentario y la opinión inicial del doctor Carlos Julio Emanuel Morán, guayaquileño, PhD en Economía y graduado en la Universidad Carolina del Sur en Estados Unidos. Muchas gracias por aceptar la entrevista, doctor. Adelante, le escuchamos. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir sobre el tema de la deuda y de la reestructuración de la deuda. Esto es algo que Ecuador necesitaba hacerlo hace mucho tiempo. Yo mismo hace 3 años propuse a través de un documento público financiado por la Fundación Ecuador que necesitábamos reestructurar la deuda porque se veía venir un problema de pagos. Lamentablemente este gobierno hizo caso omiso a esas y otras sugerencias de que cuando las cosas no habían llegado todavía a la situación crítica que enfrentamos en la actualidad, debimos haber emprendido en ese proceso de reestructuración. De manera que necesaria la reestructuración, definitivamente sí. Tardía la reestructuración, sin ninguna duda. Llegamos muy tarde. Y en tercer lugar, suficiente la reestructuración que hemos hecho, definitivamente no. O sea, necesaria, pero insuficiente. Insuficiente, Wilman, porque cuando uno hace una reestructuración es para poder resolver un problema financiero. Sí, señor. Yo, ejemplo, si usted le debe a su tarjeta de crédito y tiene que pagar $1000 mensuales para estar al día, pero ocurre que por diversas circunstancias usted no puede designarle más de $300 al pago de la tarjeta. Va al banco y le dice, quiero que me ayudes, claro, quiero pagar, pero no puedo pagar $300. Y el banco le dice, mira, después de analizar todo esto, solo te puedo bajar a $950. Entonces, definitivamente no arregló el problema porque usted solamente tuvo un descuento de $50 en el pago mensual y eso no le permite ni pagar la tarjeta ni tampoco atender el resto de sus necesidades, salud, educación, vivienda, alimentación. Eso es lo que pasa con el Ecuador. Hemos hecho una reestructuración, la hemos anunciado con bombos y platillos, pero estamos viendo que al mismo tiempo que se ha anunciado esto, tenemos una deuda de 7.000 millones, le reclama el IES al gobierno nacional, deudas con los proveedores, deudas con los municipios. Ayer escuchaba que de los $1.000 millones que se les está debiendo, han llegado a un acuerdo para pagarle 80 millones. Entonces, sí, mire usted, no es suficiente lo que se ha hecho, porque lo que debe hacerse es de tal naturaleza que le permita a usted seguir manejando con tranquilidad, con holgura, el resto de los asuntos del Estado. Y tampoco hay una plena definición de cuánto se debe, valiéndome del ejemplo que usted señalaba. ¿Cuánto es lo que realmente el país tiene de deuda y qué es lo que se va a reestructurar? ¿La totalidad o de forma parcial, como usted lo ha señalado? No se reestructura la totalidad. Solamente se está hablando de la deuda que está constituida en bonos emitidos en los mercados financieros internacionales, particularmente en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando sobre una deuda de 64.000 millones, que es el total. Estamos tratando de reestructurar 17.000 millones. Estamos hablando, pues, obviamente, que es aproximadamente una cuarta parte, aproximadamente, del total de la deuda. En ese tema de la reestructuración no está metido, no está involucrado la deuda con China, que ese es otro tema que lo planteamos hace 3 años, que la deuda con China era definitivamente onerosa para el país. Plazos cortos, tasas altas y algo que nunca antes había hecho el Ecuador, ignorar su petróleo. Y lo seguimos haciendo. Hace pocos días supimos de una nueva operación del ministro de Economía con China que nuevamente involucra el petróleo. Como ya no hay petróleo adicional para darles, entonces lo que hacen es que alargan los plazos. Ahora
teníamos que pensar en entregar el petróleo hasta el año 2024. No sabemos con esta nueva operación hasta cuánto más estará pignorado el petróleo. ¿Cuál era el planteamiento de nosotros? Hablo en términos personales también, hace 3 años. Correcto. Plantéele al gobierno chino un bono a 20 años plazo al 5% de interés y libere el petróleo. Ese es el planteamiento nuestro. Que era viable. Pero nuevamente el gobierno hizo caso omiso a esto, siguió endeudándose. Parece que hay un temor reverencial a tocar el tema con China. Se le tiene miedo a los chinos. Cuando este es un asunto ese sí, de soberanía nacional, de plantear las cosas como tienen que plantearse. Y claro, seguimos involucrados con China porque aparentemente es lo más fácil para el gobierno y ciertamente lo más beneficioso para los chinos, porque de la mano con esos endeudamientos siempre han venido financiamientos atados para construir obras faraónicas, obras que definitivamente han estado mal hechas, con sobreprecio, y que en algunos casos pues su pésima construcción está puesta en evidencia, como es el caso de Coca-Cola Sinclair o muchas otras obras a lo largo y ancho del país. Ahora, doctor Emanuel, evidentemente que la soberanía del país también tendrá que verse en quiénes son los negociadores o renegociadores de la reestructuración de la deuda externa. Se dice que hemos contratado negociadores externos para este objetivo. En realidad, no hay capacidad en los ecuatorianos, el gobierno no se deja ayudar, o es que desde afuera tienen que darnos las lecciones que necesitamos hoy en materia de reestructuración de deuda. Mire, efectivamente, el gobierno contrató una empresa extranjera, una empresa francesa, que se llama Lazard Frères, que es la que lo ha estado ayudando, asesorando, manejando el tema de la deuda. Hace muchos años a mí me correspondió formar parte de un equipo que renegoció la deuda externa del Ecuador con el economista Francisco Suet, y la misma empresa se nos acercó a ofrecer servicios. Y le dijimos que le agradecíamos mucho, pero que sí teníamos un equipo económico que sabía cómo hacer las cosas. Entonces, yo le hablo desde la perspectiva de haber renegociado, reestructurado la deuda, que sí conseguimos términos sumamente ventajosos para el Ecuador, que nos permitieron seguir creciendo. Ecuador, luego de la reestructuración, crecía al 4, al 5%. Estábamos con superávit fiscal, de manera que así es como tienen que hacerse las reestructuraciones, para que usted tenga holgura, para que usted pueda manejarse con el resto de sus obligaciones de tal suerte que no se vea asfixiado como está actualmente el gobierno ecuatoriano. El equipo económico del ministro Martínez pues se sintió limitado para manejar este tema, contrata una compañía externa, y esa compañía externa, ¿dónde labora? Labora en los centros financieros internacionales. Claro. De manera que su direccionamiento, su primera prioridad no va a ser el Ecuador, va a ser cómo se sigue manteniendo, sus buenas relaciones con el resto de los bancos y con el resto del sistema financiero internacional. Eso me parece a mí un error. Pero sí sería bueno que a través de los medios de comunicación se le pida al ministro que transparente el contrato que hizo con esta compañía para ver además cuánto nos está cobrando esa compañía, porque aquí en el Ecuador hay centenares de personas que podrían participar en un proceso de reestructuración de la deuda que definitivamente no han sido contactados, no han querido ser contactados porque se ha privilegiado el trato con esta compañía extranjera. ¿Y cuál es el estimativo de cobro en su análisis y su experiencia de este tipo de empresas por el asesoramiento que otorga? Perdón, no le escuché bien. ¿Cuánto cobra una empresa que asesora este tipo de trabajos? Una empresa de esta naturaleza cobra por lo menos 0,5% en 17,000 millones de dólares. Estamos hablando de unos 85 millones de dólares de honorarios. Si es 1%, pues obviamente estamos hablando de 170
millones de dólares, que es bastante plata para un país como el nuestro que, Claro. tiene estos gravísimos problemas. Pero aparte de todo esto, Wilman, aparte de que el gobierno anunció, y usted debe ser testigo, que ya habíamos conseguido la reestructuración de la deuda, Sí. que era una magnífica gestión que se había hecho por parte del gobierno, ocurre que hasta este momento no existe una aceptación oficial de los tenedores de bonos de la propuesta. Es más, el día de ayer conocimos que por lo menos cuatro fondos tenedores de bonos del Ecuador han demandado al Ecuador en corte federal en Estados Unidos, aduciendo que Ecuador ha procedido en contra de la ley americana, en contra de la ley que tiene que ver con la bolsa de valores, instrumentos financieros. Eso indica que el gobierno celebró antes. ¿Y qué dice esa demanda que ayer pude verla en detalle? Una de las cosas que dice esa demanda es que el Ecuador ha procedido de mala fe, el gobierno ecuatoriano ha procedido de mala fe, porque en lugar de negociar con el comité directivo de los bancos, pues los bancos tienen un comité que los representa a todos, eso se llama el Steering Committee, el comité directivo, el comité que maneja las relaciones de todos los bancos. El gobierno ecuatoriano, en lugar de negociar con este comité, decidió negociar con un comité aparte de la directiva, con lo que se llama un comité ad hoc, que es con quien han llegado a ciertos acuerdos, pero sin tener conocimiento ni haber negociado con la directiva total. Entonces, ahí está en la demanda, y si mal recuerdo, es el punto 27 de la demanda presentada por estos fondos en Nueva York el día de ayer, donde se establece claramente que Ecuador pasó por alto la negociación con el comité directivo de los bancos y se decidió a transar con un grupo donde están bancos, pero que no representan al comité directivo y ciertamente no representan a todos los bancos. Actitud triunfalista entonces del gobierno nacional, pero también puede argumentar de que hay un costo de oportunidad, economista, frente a este proceso de reestructuración. Bueno, hay un costo de oportunidad en cada cosa que uno hace. El costo de oportunidad suyo de entrevistarme a mí en este momento es que se pierde de entrevistar a alguna otra persona importante. Siempre hay un costo de oportunidad en todo lo que hacemos. Por eso este tema de la reestructuración de la deuda había que hacerlo bien, porque lamentablemente uno no puede reestructurar todos los años. Y mire usted que estamos a puertas de la terminación de este gobierno y le estaríamos dejando con una mala reestructuración, una pésima herencia para el gobierno que recién va a asumir funciones en mayo del próximo año y ya no podrá ir a tocar la puerta a los bancos a decir, ahora quiero otra reestructuración. Por eso, definitivamente, el costo de oportunidad es terrible, porque ya no podremos volver a renegociar quién sabe hasta cuándo. Lamentablemente, pues así se han venido haciendo las cosas en el país. Hay un manto de ocultamiento, de opacidad en todos estos temas que llaman la atención. Yo, por ejemplo, no hubiera pensado, jamás se me hubiera ocurrido que un gobierno pudiera declarar la deuda pública reservada. Imagínense, si es pública, ¿cómo que es reservada? Pues sí, hay pública y hay reserva. No conocemos, por ejemplo, todavía el detalle de los contratos que se han firmado con China. Y nos hemos enterado a través de estos valientes periodistas como Fernando Villavicencio, que hay que reconocerle su capacidad y su valentía, que nos decía ayer escuchaba, que en uno de los documentos que él puso en conocimiento de la gente, el gobierno chino prácticamente increpaba al gobierno ecuatoriano, ordenaba que se investigue a las personas que estaban haciendo públicos los documentos relacionados con el endeudamiento chino. Por favor. Si hablamos de soberanía, ¿qué soberanía es esa, Wilma? Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos Julio Emanuel Morán, PhD en Economía, quien nos ha puesto en detalle y en conocimiento respecto de esta fracasada reestructuración de la deuda externa ecuatoriana impulsada por el gobierno de Lenín Moreno.
Muchas gracias, Wilman. Encantado de estar con usted.